Hola, soy Marcelo de la Vega, soy ingeniero agrónomo y profesor de terapéutica vegetal y de malezas en las Universidades Nacional de Tucumán y en la Universidad del Chaco Austral en Sáenz Peña. Cuando nosotros queremos controlar maleza, creo que tenemos que basarnos en tres premisas fundamentales. Tener un producto eficaz, aplicado en un momento oportuno y con una buena calidad de aplicación. Dentro de las malezas invernales, vamos a tener que el 90% son dicotiledóneas y solamente un 10% son monocotiledóneas. Eso nos va a importar mucho en el momento en que hagamos barbecho, ya sea para un cultivo de soja o para un cultivo de maíz. Si nosotros vamos a hacer el barbecho largo, que vendría a ser para los cultivos estivales, entonces tenemos que pensar en malezas que sean dicotiledóneas. Yendo a eso, vamos a elegir herbicidas que pueden ser de un mecanismo de acción fotosistema 2, de un mecanismo de acción ALS, también podemos tener mecanismo de acción PPO o mecanismo de acción HPPD. Eso sería pensando en un manejo en barbechos invernales. Para el estival vamos a considerar que el 50% de las malezas son dicotiledóneas y el 50% son monocotiledóneas. Y los barbechos, como ya nos estamos acercando mucho más a los cultivos estivales, vamos a tener que pensar qué herbicida vamos a utilizar de manera que los mismos en su carryover sean selectivos para el cultivo sucesor. Vamos a suponer que estoy previo a un cultivo de soja y entonces sería muy interesante el control en lo que hablamos de momento oportuno, de tratar de con la maleza lo más pequeño posible, ¿no? Y entonces estamos hablando de una semilla. Entonces vamos a empezar que en esos barbechos también podemos utilizar un herbicida residual y vamos a proponer el uso de dos herbicidas residuales en un concepto de overlapping o solapamiento de herbicidas. Vamos a hacer un herbicida en septiembre, octubre, cuando comiencen las precipitaciones de acuerdo a la zona. Seguramente en el NOA, que tiene un clima muy monzónico, vamos a comenzar en el mes de noviembre para siembras del cultivo de soja que vamos a estar sembrando fines de noviembre y nos vamos a extender durante todo el mes de diciembre. En el momento de la preemergencia vamos a hacer el otro residual que va a solaparse con el herbicida primero. Como habíamos dicho que tenemos que considerar el producto eficaz, vamos a considerar que un Amaranthus, por ejemplo, un Amaranthus quitensis, hoy llamado híbrido, o un Amaranthus palmeri, los dos con resistencia a glifosato, vamos a ver que los momentos de que comienzan a emerger las cortes son en este momento, en noviembre. Entonces, ¿qué herbicida podríamos estar utilizando? Tendríamos que utilizar un herbicida que me permita llegar hasta el mes de diciembre con una muy buena calidad de aplicación y el lote totalmente limpio. En ese caso podríamos empezar a pensar en diflufenican o metribuzin, que serían herbicidas de no larga residualidad, pero que me van a permitir tener limpio un mes, que va a ser el momento en que llegue la siembra. Y en el momento de llegar a la siembra y empezar a trabajar con preemergente, ahí vamos a utilizar herbicidas que tengan mucho más poder residual, de manera que se metan mucho más dentro del cultivo de la soja, porque no sabemos si la soja va a cerrar dentro de 30 días, 40 días, 50 días, porque eso va a depender mucho de la cantidad de precipitaciones que tengamos. Entonces ahí podríamos estar usando herbicidas PPO, de manera de tratar de rotarlo con los otros herbicidas, y entonces podríamos pensar en un sulfentrazone, en un fomesafen o en un flumioxacin, ¿no es cierto?, que van a controlar muy eficazmente a Amaranthus y con residualidades entre ellos que van a ir entre los 35 días a los 50-55 días. Siempre sumando en esta mezcla alguna sustancia como puede ser una acetanilida, como puede ser un S-metalacloro o metalocloro, que además de controlar el espectro hacia gramíneas, también me va a permitir controlar yuyo colorado, de manera que con dos mecanismos de acción tender a una menor presión de selección para evitar problemas de resistencia. Soy Diego Gustarros, trabajo en manejo de malezas en el centro del país, en el centro de la provincia de Córdoba más exactamente, en INTA Manfredi. Hoy vamos a hablar
sobre lo que es manejo de malezas en lotes que salen de maíz y van a soja. En nuestra zona los maíces se siembran tarde, generalmente son maíces tardíos sembrados en diciembre para escapar a los periodos, a las primaveras secas que tenemos en esta zona semiárida. Esos maíces generalmente son maíces que se cosechan entre junio y agosto. Generalmente las malezas se aplican luego de cosechado el maíz y por lo tanto se aplican generalmente los tratamientos se hacen sobre malezas grandes que han pasado todo el invierno con sequía y heladas. Por lo tanto, la salida de estos maíces realmente es un desafío desde el punto de vista de controlar bien las malezas con herbicidas. Generalmente la maleza más problemática que tenemos en esa época es coniza, rama negra. Y generalmente en esa época ya los controles con glifosato y 2,4-D generalmente ya no alcanzan, entonces tenemos que sumar algún otro producto. Dentro de esos productos que podemos sumarle a glifosato y 2,4-D está diclosulam como una opción. Si vamos a soja STS, la mezcla de mesulfurón con clorsulfurón. Agregarle también dicamba es una buena opción. En ese caso tenemos que ir con 2 glifosatos, dosis alta de 2,4-D, 900 gramos de equivalente de ácido y 300 de dicamba, y sumarle atracina. ¿Para qué la atracina? La atracina le da un efecto de secado. Si bien glifosato, 2,4-D y dicamba, las dosis que comenté recién, hacen un buen control de rama negra, generalmente el control es muy lento y si nosotros queremos acelerar un poco el control, el agregado en la mezcla esa de atracina le da efecto de quemado, efecto de contacto y a su vez le brinda residualidad en los nacimientos que puede haber esta maleza en primavera. Otra maleza que puede estar en mezcla con la coniza es sonchus, serraja. Para esta maleza, al igual que comenté recién para rama negra, la mezcla de glifosato 2,4-D a dosis alta, 900 gramos de equivalente de ácido con dicamba, hemos visto como que tiene mucho menos rebrote que la mezcla solo de glifosato y 2,4-D. Bueno, en el barbecho corto, en lotes que vienen de maíz y que van a soja, nos vamos a encontrar con la necesidad de controlar malezas como son ya de verano, yuyo colorado, gramíneas, que las principales gramíneas en nuestra zona son el Leucinia indica resistente a glifosato, tenemos alguna zona con el Leucinia indica resistente también al oxifop, pero que la controle el cletodin, siempre y cuando esté chica, ¿no? Siempre hay que aplicar las chicas a la maleza. También tenemos Chloris virgata y sorgo de Alepo. Y en el norte de Córdoba hay también Urocloa panicoides. Para lo que es la mezcla, la control post-emergente de gramíneas, nosotros encontramos que cletodin tiene mayor compatibilidad con 2,4-D que al oxifop. Y aumentando un 50% la dosis, es decir, en vez de usar 1 litro de cletodin yéndonos a 1,5 litros de cletodin, podemos mezclarlo con 2,4-D sin tener mayores problemas de rebrote. No así en el oxifop, que es conveniente separar la aplicación. Dentro de lo que son los productos residuales que podemos usar en barbecho corto para controlar yuyo colorado y estas gramíneas que comenté anteriormente, podemos decir que se destacan diflufenicán con S-metolacloro o piroxasulfone, que los dos andan muy bien en gramíneas y en yuyo colorado. Hola, soy Ramón Gigón, estamos en el sur de Buenos Aires y vamos a hablar un poco de la problemática de malezas resistentes en el cultivo de soja, en los barbechos largos, allá por el otoño. Aquí es muy importante el ryegrass, es una maleza gramínea, donde empiezan las emergencias muy temprano, sobre todo si llueve a fin del verano o a fin de enero ya empezamos a tener flujos de emergencia tempranos. Es una maleza muy competitiva que inclusive compite con las otras malezas que pueden empezar a emerger al inicio del otoño. Esa es la número 1, pero también las crucíferas, sobre todo en los últimos años, han avanzado mucho, principalmente Brassica rapa, Huirfeldi en cana, pero sobre todo Brassica rapa en el sur es muy importante porque también es una maleza que no tiene prácticamente dormición en su semilla, entonces rápidamente ya la semilla está disponible para pasar el proceso de germinación y emergencia en el campo. Y la otra maleza muy importante en los barbechos largos en el otoño es la rama negra. Si bien es una maleza que tiene una habilidad competitiva mucho menos,